Vamos. ¿Alguien tiene preguntas de la clase pasada? Esto era con lo que iba a iniciar, que es la última diapositiva de la vez pasada, pero no la voy a revisar ahora. Entonces, hice un cambio en la programación que la actualizaré ahora más tarde. Solo hay como unos, digamos, algunos títulos eran muy generales que decía, por ejemplo, células T o células B. Entonces, lo que hice ahora fue como ser un poco más específico. Entonces, el cambio del día de hoy involucra ya eso y tiene que ver con, más bien, en la clase de hoy me gustaría hablarles del procesamiento y la presentación del antígeno, que es algo que hemos mencionado y que hemos como tocado, pero que no hemos de forma detallada especificado de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces me gustaría como tocarlo en la clase del día de hoy. En particular, en esta clase revisamos el procesamiento del antígeno y la presentación del antígeno. En uno de los temas de actualidad, me gustaría que revisáramos brevemente una infografía que tiene que ver con las vacunas de RNA que están ahora de moda con esto de las vacunas del coronavirus y todo esto. Entonces, para arrancar, me gustaría recordarles otra vez más que hablamos de unas moléculas que se llaman o que pertenecen al complejo principal de histocompatibilidad. Este complejo principal de histocompatibilidad dijimos que había dos tipos y que en ambos casos se encargaban de procesar a los antígenos para encontrar péptidos o partes del antígeno que luego colocaban en este surco y lo presentaban en las moléculas en la superficie de sus membranas. Vimos las diferencias que había entre estos dos, no entraremos más en detalle, y dijimos posteriormente que estos antígenos eran reconocidos por estas moléculas que estaban acá. Aquí, en realidad, esta figura no me gusta del todo porque le falta una parte, pero ahora la dibujaré aquí para completarlo. Aquí había un receptor así, ¿no? ¿Cómo se llamaba este receptor que estoy dibujando que faltaría? El que acabo de dibujar, no la bolita que estoy haciendo, el que hice antes. ¿Cómo se llama TCR, TCR, receptor de células T. Se llama TCR. Es un T-cell receptor. Ok. Entonces, lo que dijimos es que las células T reconocen antígenos, pero son incapaces de reconocer a estos antígenos, que para reconocer a esos antígenos necesitan que les sea presentado el antígeno y ese antígeno le es presentado en el complejo principal de histocompatibilidad. Y dijimos que aunque todas las células T, esta es una célula T y esta es una célula T, todas las células T son capaces de reconocer a los antígenos presentados por el complejo principal de histocompatibilidad. Las células T CD8 reconocen a el complejo principal de histocompatibilidad. Ay, no me equivoqué, perdón. ¿Por qué no me dicen? CD4 reconocen al complejo principal de histocompatibilidad clase 2 y las células T CD8 reconocen al complejo principal de histocompatibilidad clase 1. ¿Vale? Eso ya lo habíamos dicho. Lo que no hemos dicho nunca es cómo hace la célula para
unir a estos dos antígenos. Perdón, unir a esta molécula MHC2 con el antígeno y a esta molécula MHC1 con el antígeno. Y eso es el objetivo de la clase de hoy. Ver cómo hace la célula para procesar el antígeno primero y luego para presentar el antígeno. ¿Sale? Bueno, para ello me gustaría empezar hablando de... Deme un segundo, por favor, porque tengo que ir a tomar agua porque mi cerebro no está hilando ideas y es por falta de agua. Sí, profe. Discúlpeme. Listo. Bueno, esto que ven acá en la... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Vale. Esto de acá, que les presento, es más bien un recordatorio de cómo están las células organizadas. Las células tienen varios compartimentos, pero hay principalmente dos organelos que están separados por membranas, ¿no? O sea, por su tamaño. Si se dan cuenta aquí, el núcleo es uno de ellos, ¿sí? Y el otro es un sistema vesicular. Este sistema vesicular es todo este de acá. Incluido esto, más bien ahora que lo pienso. ¿Sí? Este de acá incluye el aparato de Golgi. No, disculpen, perdón. Incluye al núcleo, ¿sí? Y luego el otro sistema separado por membranas incluye a todo esto que estoy dibujando aquí. Es decir, al retículo endoplásmico, al aparato de Golgi, a las vesículas, a los endosomas, a los lisosomas y a los autofagosomas. Todo eso está separado por membranas, es decir, son compartimentos. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué es importante eso? Ahora cobrará relevancia cuando les explique que en las células, con lo que veremos ahora, hay dos formas en las cuales se pueden procesar los antígenos o dos regiones en las cuales hay antígenos. Vamos por partes. Hay unos patógenos que están en el citosol. Estos patógenos son los que ven aquí en rojito y son degradados en el citosol. Lo veremos ahora con más detalle cómo. Y estos péptidos, es importante recordar, se unen al complejo principal de histocompatibilidad, al complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Ello, con esta información, podríamos nosotros ya saber y tener claro que entonces estos antígenos de estos patógenos van a ser presentados a las células T CD8. ¿Por qué CD8?
porque la CD8 reconoce a el MHC1. ¿Cuál será el efecto de esta presentación? Es que la célula se morirá. Y esto lo habíamos visto ya, porque dijimos que estas células CD8 tienen además un nombre especial, que son células CD8 o células T citotóxicas, ¿sí? Se llaman citotóxicas. ¿Por qué? Porque cito es célula y tóxica, pues son tóxicas, ¿no? Es decir, son tóxicas para la célula. ¿Cuál célula? A la otra célula. Bueno, hay otro tipo de patógenos, que son los patógenos intravesiculares. Estos patógenos habitan o son introducidos a la célula, depende, en una vesícula, es decir, con un sistema de membranas. Estos patógenos son degradados en vesículas, como les acabo de decir. Y el producto de la degradación de estos patógenos, o estos antígenos que derivan de estos patógenos, se unen a el complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Y estos antígenos serán presentados a las células TCD4 efectoras y a las células T CD4 efectoras. Hay una diferencia entre estas que ahora no estamos remarcando. ¿Okay? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando les ha presentado el antígeno? Se activarán para matar a las bacterias y los parásitos. Ahora veremos cómo más adelante. En este caso de acá, puede ser que haya patógenos extracelulares o toxinas y que estos o estas toxinas puedan unirse a las inmunoglobulinas que están en las células B. Estas serán introducidas a la célula, degradadas ahí en estas vesículas y serán presentadas también en el complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Estas activarán también a las células CD4 y tendrán como efecto la activación de las células B para que secreten a las inmunoglobulinas y eliminen las bacterias o las toxinas extracelulares. Me voy a regresar a una diapositiva que creo que les va a servir ahora mismo. Ya la conocen, pero creo que tiene sentido para revisar el efecto que tiene esto de acá. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Sí se acuerdan de esta?
Esto es justo lo que les acabo de decir ahora. Es una célula T, que reconoce a un antígeno presentado por el complejo principal de histocompatibilidad 1 y matan a la célula. Las células T citotóxicas expresan el correceptor CD8 y es el que permite el reconocimiento de el MHC clase 1. Esto otro que les acabo de decir involucra una activación, de la cual no hablaré ahora, pero solo quiero que vean la diferencia entre lo que hacen los CD8 y lo que hacen los CD4. Los CD8 matan a la célula y los CD4 activan a las células. ¿Cómo activan? No lo veremos todavía, pero lo veremos después. Solo de aquí hay que recordar que esto ya lo hemos revisado. Estas células presentan al antígeno en la clase 2. Este clase 2 es reconocido por el CD4, correceptor CD4. Y entonces activan a esta célula. ¿Para que haga qué? Lo veremos posteriormente. Pero este de acá, si lo puedo comentar ahora, es una célula T también, que reconoce con el CD4 el complejo principal de histocompatibilidad 2, solo que este está sobre una célula B. Y entonces activa a esta célula B. Y aquí les quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tuvo que pasar para que este antígeno se mostrara con este complejo principal de histocompatibilidad clase 2? Pues entró en una vesícula y luego fue degradado, ¿no? Justo como la imagen que les acabo de enseñar, ¿no? ¿Sí? Ok. Eso es importante, pues, o sea, porque nos permite hacer como el link. Es decir, yo les había contado esta historia, ¿no? Que es el final de la historia, pero no nos habíamos preguntado cómo es que hace esta célula B para tener este antígeno aquí en el complejo principal de histocompatibilidad. En la imagen que les acabo de enseñar, es más, yo creo que no voy a llevar esta imagen. Voy a llevar esta para allá. Para que tenga sentido, que sería esta. Profe, yo tengo duda. Dime. Entonces, ¿el complejo que presenten depende de cómo entra el patógeno a la célula? Completamente. Dime. Ajá, es que mi duda era de que no se supone que cada célula tiene como una sola clase de sistema principal de histocompatibilidad. Sin duda, sí. Entonces, mi duda ahí es de que lo expresan después de que el patógeno entra a la célula, o sea, no es como que ya está predispuesto. No. Hay unas células, buena pregunta, hay unas células que expresan un complejo y otras células que expresan otro complejo. ¿Ok? Ajá. Estas células que expresan el complejo 2 nunca podrán presentar al antígeno. Nunca podrán presentar al antígeno en el complejo 1. Es que, bueno, precisamente esa era como la pregunta que yo había hecho, pero al final no me la pude contestar, entonces por eso ahorita que lo menciono vengo como con esa duda. Entonces, ¿qué pasaría si una célula que tiene el complejo 1, por ejemplo, es infectada por un patógeno que tiene péptidos grandes? Entonces, ¿no lo podría presentar? Mira, a ver si esto esto contesta tu pregunta, ¿sale? Sí están viendo la diapositiva, ¿no? Mira lo que dice aquí Ania.
cualquier célula podría en principio degradar a un patógeno en el citoplasma y presentar al antígeno en el complejo principal de histocompatibilidad clase 1, siempre y cuando esa célula utilice el complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Pero vean lo que pasa acá. Los macrófagos, por ejemplo, que tienen este sistema de fagocitar, solo pueden presentar a los patógenos que fagocitan en el complejo principal de histocompatibilidad clase 2. Lo mismo que las células B. Entonces, por ejemplo, en cualquier célula que tenga el de clase 1 no podrían entrar por medio de vesículas los patógenos. Depende. Y si entran por medio de vesículas, ¿qué pasaría? O sea, si no están en el citosol. Si tienen la clase 1. A ver, otra vez. O sea, es que usted dijo que sí podrían entrar los patógenos, o sea, dependiendo, no sé de qué, a cualquier célula con clase 1 por medio de vesículas. Entonces ahí vemos que los de clase 1 se presentan, o sea, entran pero directo al citosol. ¿Qué pasaría si en una célula con clase 1 entrara una que fuera en vesículas? ¿No? A ver, lo que quizá hay que aclarar, o sea, con anterioridad, es que o sea, hay unas células que expresan principalmente el complejo 1 y otras que expresan principalmente el complejo 2. ¿Sí? Y tiene que ver también con el mecanismo de infección. O sea, habría que hacer un análisis de cada caso, o sea, de cada caso. Cualquier célula no quiere decir que cualquier célula, que solo por cualquier célula, tiene aquí solo de clase 1. Habrá otras que son también cualquier célula y tienen clase 2. Lo que aquí estoy tratando de separar es que normalmente los patógenos intravesiculares son fagocitados utilizando una vesícula. Pero puede ser que aquí tengas el 2 y que a pesar de ello tengas aquí patógenos citosólicos. Estos patógenos citosólicos, lo veremos ahora más adelante, pueden después ser empaquetados en una vesícula para poder ser presentados en el complejo 2. Creo que no estoy contestando tu pregunta, ¿verdad? O sea, sí, pero me lo contestó al revés. O sea, ¿qué pasaría si fuese al revés? O sea, yo me refería a
¿qué pasaría si en las que tienen complejo 1, digo, clase 1, entraran por vesículas? Que entiendo que eso es solo de los de clase 2, ¿no? Por eso mi duda era de que si en las de clase 1, en las que tienen clase 1 también pueden entrar por vesículas o siempre entran al citosol directo. Ya te entendí, a ver. Cuando el patógeno es degradado en el citosol, este se va a presentar en una molécula clase 1. Cuando el patógeno es degradado en una vesícula endocítica, este va a ser presentado en una molécula del complejo 2. ¿Sí? Es decir, si esto fue degradado en el citosol, esto no puede ocurrir. Y si esto fue degradado en vesícula, esto no puede ocurrir. Profe, entonces entiendo que la presentación del complejo, bueno, la clase 1 a la clase 2, depende de cómo fue degradado más que del tipo de células. Exactamente. Porque lo que ocurre aquí, o sea, con esto que les acabo de explicar, esto es, si se degrada en el citosol, será presentado en la clase 1, justo lo que acabo de decir, pero no quiere decir que no haya otras células, que sean cualquier tipo de células que puedan degradar en vesículas, insisto. Aquí tendríamos que poner vesícula, ¿no? Y entonces aquí poner el de clase 2. De la misma, por eso digo, aquí ponemos el macrófago porque el macrófago hemos revisado que hace endocitosis o fagocitosis y que introduce utilizando estas vesículas o estos fagosomas. Pero podríamos poner también más acá adelante, ¿no? Otro macrófago en el que ponemos a las citosólicas, degradación citosólica, y estas serán presentadas en el complejo de clase 1, porque también hay macrófagos que tienen o generan el complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Esto lo vimos anteriormente. Vimos que había unos que eran muy pocos en realidad, que, déjenme ver si justamente está en el, yo creo que no está en esta, pero está en la 6. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tenía esta otra duda? Voy a copiar este de aquí. Profe, Aquí. Dime. entonces, ¿esto depende más de la naturaleza del patógeno que de la célula? ¿O... Sí, claro. Okay. Depende de ambas cosas en realidad. O sea, depende de cómo el patógeno invada la célula. Si hay un patógeno intracelular, por ejemplo, seguro tiene un mecanismo para existir al interior de la célula dentro de una vesícula. Y ahí dependerá de la célula porque no tiene un mecanismo para reconocer al patógeno antes de que entre. Y esto lo habíamos revisado. O sea, hay patógenos que escapan el mecanismo de reconocimiento. Profe, tengo una duda. Dime, ¿se acuerdan de esto? ¿Brenda? ¿Es Brenda sí. o...? Sí, yo, Brenda. Bueno, es un poquito diferente a eso. O sea, puede pasar... Déjame Okay. solo terminar con esto, Brenda, por favor. Miren, ¿quién me estaba preguntando? Creo que Ania, ¿no? Y ahorita alguien más comentó, Daniela, creo. ¿Fue? Mira, aquí hay macrófagos que tienen mayormente el complejo clase 1, pero también hay macrófagos que tienen el complejo clase 2. Es decir, habrá macrófagos que puedan presentar el antígeno degradado en el citosol utilizando
el complejo clase 1, pero habrá otros macrófagos que puedan presentar al antígeno degradado en una vesícula utilizando el complejo clase 2. Y habíamos dicho que, por ejemplo, puede pasar esto, ¿no? Si tú tienes una... si hay una degradación, si hay una infección en células de riñón por una bacteria dentro de una vesícula o por una degradación en vesícula, estas células no podrán presentar al antígeno. Solo podrán presentar antígenos degradados en el citosol. ¿Sí lo ven? ¿Queda más claro ahí? Depende de las células, pero depende también del mecanismo de degradación. Justo es lo que veremos más adelante, o sea, no crean que solo se los voy a contar así como si degrada así y así, o sea, es como revisamos ahora con detalle. Dime, Brenda. Entonces, o sea, puede pasar de que sí se degrade el patógeno, pero no haya ese reconocimiento de las MHC. No, no puede pasar. Veremos ahora, a ver si con lo que vemos ahora te queda más claro, Brenda. Si no, me vuelves a preguntar, ¿sale? Ok, gracias. ¿Más preguntas? Profe, bueno, yo tenía una duda, bueno, no sé si es que no me quedó claro de lo que habíamos visto, pero creí que las únicas células que podían, bueno, que tenían estos complejos de MHC1, MHC2, eran pues las presentadoras de antígeno, o sea, las del sistema inmune. Entonces, ¿por qué, digamos, por qué células como las del riñón o el cerebro que vienen en la gráfica que nos mostró también los tienen? Bueno, eso no entendí muy bien. ¿Viste la clase pasada? Sí. Vale. No sé si te, o sea, no que o sea, no me molesta si no viniste. O sea, eso es lo que digo, que en la clase pasada comentamos algo que tenía que ver con la compatibilidad de tejidos. Y comenté que el complejo principal de histocompatibilidad había sido originalmente identificado en la no compatibilidad de donantes, ¿no? De órganos. Y después se dieron cuenta que tenía que ver con esta presentación de estas cosas. También ahora en un segundo, o sea, si me das, yo creo que 10 minutos, llegaremos a un punto que revelará por qué todas las células tienen el complejo principal de histocompatibilidad y por qué todas las células presentan antígenos. ¿Sí? Entonces, si también no queda claro, regresamos y me lo preguntas, ¿sale? Bueno. Entonces ya no sé qué dice que traje tantas imágenes, tantas diapositivas de las otras presentaciones que creo que ya las confundí. No, aquí está. Entonces, decíamos que una célula, fíjense bien aquí, esto es bien interesante. Es otra vez el final de la historia, pero conviene. Esta es una célula B. Ya habíamos dicho ya que las células B lo que hacen es que expresan inmunoglobulinas en la superficie. Estas inmunoglobulinas en la superficie lo que hacen es que tienen un sitio de unión antígeno, que aquí se ve clarísimamente que se están uniendo a un antígeno. ¿Ok? Entonces, este antígeno lo reconocen a una toxina. Vamos a verlo con una toxina. ¿Sale? Ustedes comen algo y se intoxican. Y entonces, esa toxina que produce una bacteria de los alimentos embona perfecto o encaja perfecto. Miren así, vea mi mano, ¿sale? Toxina, inmunoglobulina. ¿Ya vieron lo que pasa? Embona perfecto.
Esto que acabo de ejemplificar es justo lo que acabo de poner aquí, es en la región de reconocimiento de la inmunoglobulina unida a la toxina. Esto es fagocitado, ¿sí? Esto es fagocitado, procesado, como lo veremos ahora acá, y cargado posteriormente en una molécula del complejo principal de histocompatibilidad. ¿Vale? Esto de aquí que acabo de dibujar será reconocido por ¿quién? Por las células T, CD4. Ajá, exactamente, justo como lo vemos aquí, miren. Eso que acabo yo de dibujar es esto. Lo que yo no dibujé fue que había unos anticuerpos aquí que se habían unido aquí y que luego esto había entrado aquí a la célula, había sido degradado. ¿Sí se están recordando con el dibujito que acabo de poner antes? Es muy fácil. Y entonces esto es cargado aquí en el complejo principal de histocompatibilidad. Y miren lo que pasa. Esto es reconocido por una célula T, ¿ok? Que va a activar a la célula B. Y aquí en este caso activación significa que entonces esta célula B pueda ahora secretar los anticuerpos que reconocieron a la toxina. ¿Y para qué creen que secrete esos anticuerpos? En la sangre. Para que activar las otras células B. No. Para neutralizar. Esta se convierte en máquina de inmunoglobulinas para producir muchos miles de millones de inmunoglobulinas que vayan y neutralicen la toxina que está allá afuera y que está haciendo mucho daño. ¿Sí? Vale. No sé ni cómo empezar porque no estoy teniendo suficiente retroalimentación para estar seguro que me están entendiendo. Entonces, ok. Vania, fíjate, aquí va la respuesta a tu pregunta. Sí, aquí. Ok, miren, algunas veces, más bien siempre, las células tienen un organelo que se llama autofagosoma. El autofagosoma no es otra cosa más que un cuerpo en el que se digieren antígenos propios o proteínas propias. Esto que ven aquí en rojo es una proteína propia. Se degrada, se fusiona con esta que ven acá. Es una vesícula que tiene el complejo principal de histocompatibilidad clase 2 y entonces lo carga con un antígeno propio y
lo presenta aquí en la membrana. ¿Para qué hará esto? ¿Qué es lo que esperarían ustedes de cuando pasa esto? Bueno, puede ser que, bueno, quizá si está infectada con DNA viral o bueno, con alguna gen que codifica para una proteína de un virus, así lo puede presentar, no sé. Esto es una célula sana. Una célula sana no está infectada. Yo le estoy diciendo que en todas las células sanas, lo que ocurre es que hay una degradación de las proteínas propias en un organelo que se llama autofagosoma. Se generan los antígenos. Estos antígenos se cargan en el complejo clase 2 y se colocan en la membrana. ¿Qué es lo que esperaría ¿Qué es lo que esperaría uno que pase aquí? No entiendo muy bien a lo que se refiere, pero lo que yo iba a decir es que quizá esa sea la forma de la célula de expresar que tiene exceso de esa proteína en específico. No. ¿Qué pasa? Ya lo dije. Bueno, vamos a regresar si quieren para verlo. ¿Qué pasa? Ya no lo tengo aquí. ¿Qué pasa cuando esta célula presenta el antígeno aquí? Esto se activa y esto empieza a producir anticuerpos, ¿no? Justo lo acabo de decir. Yo les estoy preguntando ahora, ¿pero de quién es este antígeno? ¿Del patógeno? No, un patógeno. Ok. Yo les estoy presentando el caso ahora en el que este antígeno no es de un patógeno, es el resultado de la degradación de una proteína propia. ¿Ok? Pero ustedes ven esto aquí. Y si ustedes ven esto aquí, ¿qué es lo que esperarían que pasara? Pues normalmente que llegue una célula B y empiece a producir los anticuerpos. No. Bueno, vez, también vuelta podría ser atrás. que así la célula T, bueno, no sé si se manda algún tipo de señal, pero la célula T sabe que no tiene que reaccionar ante ese tipo de proteínas o ante ese tipo de antígenos porque son propios del huésped, del cuerpo al que pertenece. En efecto. Esto se llama tolerancia. Las células del cuerpo degradan proteínas propias en el autofagosoma y las presentan en su superficie. De tal forma, por un mecanismo que no está bien conocido, o sea, que no está del todo conocido. Cuando viene una célula T aquí, la célula T, acuérdense, tiene, me dicen si no la entienden, tiene un receptor y tiene también un CD4 o un CD8. En lugar de activar o de resultar citotóxica, lo que hace es que tolera a los antígenos propios. Dice, esta célula es nuestra. No hay razón para matarla. ¿Sí? Profe, Dime. pero si está sana, ¿por qué tendría que demostrar que está sana? O sea,
porque para llega. para que no la maten. O sea, ese mecanismo es una señalización, entonces es solo para indicar que está bien. Es como o sea, control de calidad, ¿no? Esto es todo lo que dicen. Pero, profesor, eso no debería bastar con que no presenta antígenos de parásitos o de bacterias ajenas al organismo. Porque presenta el antígeno si encuentra un organismo externo, ¿no? Una infección. Pero pues debería bastar con que no muestre el antígeno. O sea, si no lo presenta, pues la célula T no lo va a encontrar y no va a efectuar, no haría nada. Sí, o sea, todas estas cosas que dicen, o sea, podemos utilizarlas en la siguiente vez que nos toque diseñar la vida sobre un planeta. Entonces decimos, estas no van a presentar, ¿no? Las que no presentan son propias. Es broma. No sé por qué lo hacen. Lo que sabemos es que lo hacen. ¿Sí? Lo que sabemos es que hacen estos dos mecanismos. Tienen un mecanismo de presentación de antígenos extraños y un mecanismo de presentación de antígenos propios. La presentación de antígenos propios deriva en la tolerancia y la presentación de antígenos extraños deriva en la activación de la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Profesor, Dime. yo tengo una pregunta. ¿Sí? Y en el caso de que una célula no exprese ninguno de los dos marcadores, ¿cómo se identifica que es una célula propia? Todas se expresan. Excepto eritrocitos. Excepto eritrocitos. Y entonces, ¿cómo son reconocidos? No me pregunten. ¿No será por no expresan. el RH o algo por el estilo? No estoy seguro, pero me parece que no. Profe, dijo que generaba la derivación de antígenos extraños, bueno, de células extrañas. Todo lo que hemos estado diciendo, la activación de la respuesta inmune adaptativa, es decir, la activación de las otras células, de las células T o B. ¿Están confundidos? Yo tengo una duda. Dime. El proceso de los antígenos propios de la célula interfiere con la producción de antígenos de un patógeno, o los dos procesos son simultáneos. Los dos procesos son simultáneos. Los dos procesos son simultáneos. Ok, gracias. Los dos procesos son simultáneos. Les voy a presentar para hablar de esto primero. Vamos a hablar un poco de esto y después hablamos de estos dos, ¿sale? Esto dijimos que ocurre una degradación en el citosol. Entonces, la primera pregunta que me tienen que hacer es, ¿cómo ocurre esa degradación en el citosol? ¿Quién me la va a preguntar? Profe, ¿cómo ocurre esa degradación en el citosol? Ocurre en un complejo proteico que se llama degradosoma o proteasoma.
Seguro no han escuchado nombrar de estos. Degradosoma es un cuerpo de degradación o proteosoma es un cuerpo de degradación proteolítica. Esto aquí no espero que se lo aprendan, pero lo único que hay que hacer es tener claro que es un complejo, ¿no? Que tiene muchas subunidades. Estas sí son subunidades, como alguien lo mencionó la vez pasada. Estas son subunidades distintas y estas son subunidades distintas. Estas son iguales a las que acabo de marcar. Estas son distintas a las que acabo de marcar, pero son iguales a estas de acá. Y estas de acá son iguales a estas que están de este lado. Bueno, eso se ensambla de esta forma y tiene un canal de degradación al interior por el cual pueden entrar las proteínas y entonces generarse fragmentos peptídicos. Esto, si quitando este cuerpo de aquí, lo que pasa es si esta es la proteína, lo que hace es esto, ¿no? Cortar en pedacitos. No hace lo siguiente, no hace degradar aminoácido por aminoácido, sino lo que hace es que genera fragmentos peptídicos. Solo y solo si la proteína está unida a otra proteína que se llama ubiquitina. Este proceso se llama ubiquitinación. Esto es la unión de varias moléculas de ubiquitina a la proteína que va a ser degradada. El descubrimiento de este proceso de degradación es un premio Nobel de, no me acuerdo si de química o de medicina, de hace ya varios años. Entonces, estos degradosomas están en el citosol y en el citosol degradan a las proteínas generando estos péptidos. Esto que les acabo de mostrar, más de cerca se ve así. Tiene una cámara catalítica a través de la cual entran las proteínas y salen degradadas por acá. Para que eso funcione, para que la cámara catalítica se active, ¿qué dijimos que tienen que, perdón, antes de eso, ¿qué dijimos que tiene que tener esta proteína? Tiene que tener ubiquitina unida, si no, no se degrada. Y la activación de este complejo proteolítico está dado por una proteína que se llama PA28. Bueno, el objetivo de este curso y de esta clase no tiene que ver con el proteosoma. El proteosoma solo lo estoy comentando ahora para que ustedes sepan que existe en el citosol un complejo proteolítico que degrada las proteínas para que se generen fragmentos pequeños. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa con esos fragmentos pequeños? Pasa esto. En el retículo endoplásmico se genera el complejo principal. ¿Sí saben qué es el retículo endoplásmico? El retículo endoplásmico es donde se sintetizan las proteínas, ¿sale? El retículo endoplásmico se genera el complejo principal de histocompatibilidad clase 1 insertado en la membrana ya. Esto es la membrana del retículo endoplásmico. Este es el retículo endoplásmico, ¿sale? Ahí está, ya insertado. Bueno, primero se generan las cadenas alfa y luego se unen a calnexina y después viene la subunidad beta, que era la beta microglobulina. Eso lo hemos visto en repetidas ocasiones. Bueno, cuando la beta microglobulina se une, entonces calnexina se libera y vienen un montón de otras proteínas que no espero que se las aprendan. Calreticulina, ERP57 y tapacina. Y todas estas estabilizan la formación del complejo principal de histocompatibilidad. Estoy hablando siempre del 1, ¿sale? Bueno, al mismo tiempo, en el citosol se están produciendo las proteínas.
Y estas proteínas ocurre de manera normal que el 70% de las proteínas son funcionales, pero siempre en los procesos de producción de proteínas, el 30% de las proteínas no están bien terminadas. Y entonces se etiquetan para degradación. Y una vez que se etiquetan para degradación, son degradadas en el proteosoma, se generan los fragmentos pequeños y estos fragmentos pequeños son bombeados, aunque en realidad son más bien transportados o translocados. Translocar significa pasar de una locación a otro, o sea, son translocados del citosol al retículo endoplásmico para que aquí sean procesados incluso más por esta proteína ERAP, ERAAP, que les da un procesamiento final para que este antígeno pueda venir y unirse en el surco del complejo principal de histocompatibilidad. Una vez que ha sido cargado, se desprende una vesícula de acá y va y se fusiona con la membrana plasmática y entonces queda expuesto el complejo del complejo principal de histocompatibilidad con el antígeno. ¿Preguntas? Una pregunta. ¿La ubiquitina solo es para marcar a las proteínas mal hechas? ¿O esto que utiliza el proteasoma para degradarlas? Ambas cosas. Puede ser que marque proteínas mal hechas, pero puede ser que marque también proteínas agotadas o viejas que requieren recircularse o que requieren reciclarse. ¿Sí? Profe, bueno, otra pregunta. Bueno, esto sería en el caso de las proteínas que presenta la misma célula para la generación de tolerancia y hay un proceso, bueno, es que esto entiendo que es para las proteínas que son de la misma célula. En el caso de los patógenos que ingresan a ella, la ubiquitinación ocurre, bueno, ¿cómo ocurre o cómo las identifica? De las dos formas. Esto ocurre para las dos. Esto ocurre para las dos. Esto está integrado, o sea, esto está integrado, pero ocurre así para las dos. Hay veces que aquí estas eran las proteínas mal formadas, pero acá podemos también poner una proteína de un patógeno que también es marcada y termina también de esta forma. Aquí en realidad lo que estoy marcando es que lo que estoy tratando de, o lo importante, es que los fragmentos de péptido generados en el citosol son transportados al retículo endoplásmico, donde son cargadas en el complejo principal de histocompatibilidad, clase 1, y después presentadas en la membrana. ¿Qué ocurre con las de clase 2? No sé cómo contarles los de la clase 2.
¿Cómo? Las de la clase 2 son generadas en vesículas. Este es el retículo endoplásmico. Miren. Y aquí está una molécula clase 2, ¿ya vieron? Solo que esta molécula clase 2 tiene bloqueado el sitio de unión al antígeno. Lo tiene bloqueado con una proteína que se llama Li. Cuando ya se produjo este complejo del clase 2 con la proteína que lo tiene bloqueado, se forma una vesícula al interior de la célula, ¿eh? Y esta vesícula es acidificada y entonces se generan estos fragmentos que degradan a Li y generan a CLIP, donde CLIP es un fragmento que está bloqueando el surco. Y por otro lado, la célula en otra región está fagocitando a un patógeno o a una toxina, si quieren, en una vesícula. Y en esta vesícula lo degrada y luego viene y lo fusiona con esta vesícula previamente cargada con el complejo clase 2. Y cuando lo fusiona, entonces, con la ayuda de unas proteínas que se llaman HLA-DM, se remueve CLIP y se puede colocar el antígeno y la vesícula se fusiona posteriormente con la membrana y entonces ahora sí se presenta en la superficie de la membrana. Ahí está la diferencia entre la degradación del patógeno en el citosol y la degradación del patógeno en una vesícula. Cuando el patógeno se degrada en vesícula, es presentado por el complejo 2, porque el complejo 2 está en vesículas ya, y la fusión de estas dos vesículas permite que se cargue el antígeno en el complejo que estaba ya en la vesícula. Mientras que el del complejo 1 se carga en el retículo endoplásmico porque los antígenos se generaron en el citosol y fueron bombeados al retículo endoplásmico, al lumen del retículo endoplásmico. ¿Preguntas? Profe, ¿la vesícula del complejo 2 queda nadando ahí en el citosol hasta que se encuentra un patógeno? O sea, sí. Okay. Momentáneamente hay un recambio de estas, ¿no? Y es justo la última cosa que quería decirles. Miren, esta es una célula sana. ¿Vale? Entonces, en la célula sana, si es una célula sana, ¿por qué ven un antígeno en el complejo principal de histocompatibilidad? Es propio, ¿no? Ese. Es propio, muy bien, es propio. Entonces,
es propio y viene, como es del complejo 2, vienen en una vesícula. Pero en esa vesícula también se insertan unas proteínas que se llaman MARCH1. Y MARCH1 lo que hacen es que reclutan a ubiquitina para ubiquitinar al complejo que está en la vesícula y entonces destinarlo a degradación. ¿Por qué? Pues porque hay mucho, o sea, hay mucho y no se está utilizando para patógenos, se está utilizando para las propias. Entonces hay que reciclarlo. ¿Quién es el que juega el papel clave en el reciclaje? Es MARCH. Entonces, si las células no piensan, pero, o sea, si lo quieren ver así, o sea, el razonamiento de la célula es, voy a producir las moléculas, pero pues también voy a reciclar, ¿no? Porque no las estoy usando. Bueno, cuando hay una infección, ¿qué son estos que ven aquí? Ya los conocen. TLR. Toll-like receptors. Detectan una infección, lo que sea, desencadenan una cascada de señalización. ¿Se acuerdan qué es lo que eso les encanta hacer? Ajá. Bloquean la transcripción de MARCH. Aquí no se está produciendo MARCH. Y entonces esto no existe. Y entonces esto no es degradado. Es decir, los complejos en la vesícula no son degradados. Y entonces son cargados con el antígeno. Bueno, aquí no tiene antígeno, pero son presentados. Lo único que les quiero decir en esta diapositiva es que hay un reciclaje de el complejo principal de histocompatibilidad que no es utilizado. Solo hasta que es utilizado, entonces deja de degradarse. ¿Preguntas? Sí, una pregunta, profe. ¿Este complejo se produce o hay un número específico que puede llegar a saturar? O sea, mientras más se necesite, más complejos se produce. Sí, este es amplificado, o sea, hay como un nivel basal y luego este es desregulado para que explote la producción solo cuando hay la infección. Gracias. ¿Otra pregunta? No. Entonces, los dejo ir y la próxima semana hacemos un resumen de este pedacito. Profesor. Gracias. Dime. Gracias, A mí profesor. me gustaría hacer una pregunta, pero fuera de tema, por así decirlo. A ver. Bueno, es que en una clase estábamos viendo mutaciones y entonces hubo una parte en la que me confundió que dice la construcción de un gen recombinante que codifica una proteína quimérica en